las obras de justicia que Dios demanda de nosotros. Los beneficios de la sedacá ayudan a que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios. Hechos 10:3. Allí está traducido la palabra sedacá como limosna. Hay una religión tradicional de que da limosna y piensan de que así se van a ganar la salvación. A eso los judíos, la limosna, le llaman sedacá. ¿Por qué? Porque es una obra de justicia en amor. Ahora, el amor, para que lo entendamos, el amor tiene que ver con dos cosas. El amor tiene que ver con dos cosas. Si no, no es amor verdadero. El amor, lo repito, tiene que ver con dos cosas. Si no, no es amor verdadero. El amor es ahabá en el hebreo. Ahabá tiene que ver con dos cosas. Uno es rajamín, que es misericordia. Es un sentimiento de compasión por las demás personas. Compasión. Ese sentimiento, que la gente piensa que el amor es sentimiento. Sí, es sentimiento. Pero no es un amor verdadero, sino que se compone de otra cosa. Lo primero es el rajamín, la misericordia. Misericordia, que es un sentimiento. A eso se le ha llamado amor. Es un sentimiento, el amor. Ahabá es rajamín, es un sentimiento. Misericordia, de compasión. Pero lo otro, para ser un amor verdadero, ¿verdad? Es que el rajamín tiene que estar unido, ese sentimiento tiene que estar unido a la sedacá. La sedacá son obras de justicia. Las sedacá son obras de justicia. Por eso el amor, hermano, el amor no es un sentimiento, el amor son obras, tiene que ver con sacrificio. La obra de Jesús en la cruz, hermano, hablan del amor de Dios porque Él es amor. Y aquí está hablando de la oración. Hechos 10:3, ¿verdad? Hay un joven, era un hombre gentil, convertido al Dios de Israel. Y ese hombre, ¿verdad? Ese hombre dice de que un ángel se le presentó. ¿Y qué es lo que pasó? Le dice el ángel, tus oraciones y tu limosna, tu sedacá, la palabra sedacá es limosna, así como aparece en Mateo capítulo 6. En todo el capítulo 6 habla de lo que es la oración y secretos de la oración. Por eso el verso 7 dice, no oren como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Y en el verso 33 de ese mismo capítulo dice, más, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su sedacá. Y está hablando en el mismo contexto de la oración. Pero al principio, en el verso 1, verso 2, verso 3, está hablando, guárdense de hacer vuestra propia justicia. Es decir, cuando ustedes hagan la sedacá, tengan cuidado de que no solo sean obras, sino que tenga ese sentimiento de amor. La misericordia, la compasión, ese sentimiento de amor, el rajamín, completa la sedacá. Pero, si no, no es de amor, si no, no son obras, si no solamente son obras, si no solamente son obras, se necesita la misericordia con las obras, para que sea, ¿verdad?, una obra justa. La misericordia y la sedacá tienen que estar unidos. Entonces la sedacá dice de que nos ayuda en este aspecto, ¿verdad?, a que el reino de Dios o nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Aquí le dice el ángel, tus oraciones y tu sedacá han llegado, ¿verdad? Porque le decía en Mateo capítulo 6, aparece también como limosna. Cuando deis limosna, dice, que no lo sepa la gente, ¿eh? Cuando hagas tus obras, que no lo hagas, en otras palabras, para que la gente te vea. No, no. Las obras de justicia deben de ser sinceras. No es para que usted lo vea. Dice, por eso habla de la puerta cerrada cuando tú ores, ¿verdad? Pues no para que la gente te vea. Guárdense de hacer su propia justicia, no como los fariseos, dice, ¿verdad? Que les gusta ser visto. Entonces, hermano, cuando regalan, cuando daban una limosna, les gustaba ser visto. Le faltaba el rajamín, le faltaba la otra parte del amor de Dios. La sedacá ayuda a que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. También la sedacá te protegen a ti mismo. Efesios 6:15 dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermano, y aparece la palabra sedacá en el hebreo. Sedacá
Por supuesto, las traducciones no entienden esto. Pero allí aparece la palabra Sedaká. Sedaká, obras de justicia en amor. Y te protegen a ti mismo porque es una coraza. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 6:15 lo está presentando con la figura de una coraza. La coraza servía para proteger el corazón, para proteger los sentimientos, para proteger el pecho, las partes más vulnerables del cuerpo. Te protegían, así como protegía en un sentido físico una coraza de hierro, de metal, ¿verdad? Así también la Sedaká, como una coraza, protege en el mundo espiritual a las personas. Mire, Job capítulo 29, el verso 14 dice que Job dice, me vestía de justicia. Job está diciendo que él se vestía de justicia, él se vestía de Sedaká y ella lo cubría, lo cubría. Por eso es que una vez Satanás le dijo, no, tú lo tienes cercado, le dijo, quítale ese cerco y vas a ver cómo te blasfema. Pero lo tenía cercado porque a eso se le llama Sedaká. Es decir, de que Job hacía obras de justicia en amor, porque todos los días dice que madrugaba orando. Vamos a hablar en el siguiente video, ¿verdad? De lo que son las 3 oraciones, hermano. Hay secretos espirituales allí, en 3 oraciones, bíblicamente, ¿verdad? También las Sedaká son una provisión en momentos de necesidad. Salmos 18:20, Jehová me ha premiado, dice, conforme a mi justicia. Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Llegan momentos en que Dios viene a exhibir la justicia de cada persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando es como un banco espiritual, un banco en el cielo, la Sedaká y las buenas obras, hermanos, Dios no se olvida de todas esas cosas que hace la persona. Y eso trae una retribución en los momentos más difíciles de la vida. Por eso te libran también de la muerte, la Sedaká. Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia, mas la Sedaká libra de la muerte. Proverbios 12:28 dice, en el camino de la Sedaká o de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. También la Sedaká paga las deudas acumuladas por las malas obras. Hermano, cada vez que una persona miente, una mala obra, cada vez que una persona peca, malas obras, están acumulando facturas en el mundo espiritual. Cada vez que una persona critica a un hermano, malas obras, están acumulando facturas en el mundo espiritual. Cada vez que una persona calumnia a otra persona, está acumulando facturas en el mundo espiritual. Y hay personas que dicen, no, es que hay crítica positiva, constructiva, y hay críticas malas, destructivas, y hay críticas constructivas. Tengan cuidado con eso. Lo que están enseñando a la gente es a crear facturas en el mundo espiritual. Malas obras. Criticar a otras personas, calumniar a otras personas. Hermano, están creando facturas en el mundo espiritual. Todo tipo de pecado crea una factura en el mundo espiritual. Y son malas obras de que tarde que temprano esas facturas no le van a ser cobradas a cada persona. Sí. Pero la Sedaká paga esas deudas acumuladas por las malas obras que tuvimos en el pasado. Todos los seres humanos tuvimos malas obras. Daniel 4:27 dice, tu pecado redime con justicia. Es decir, tus pecados se van a borrar con la justicia, con la Sedaká. Por eso dice en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo, el verso 18 en adelante, dice que así como en una ocasión en el pasado presentamos vuestros cuerpos y vuestros miembros para servir a la injusticia, para servir a la iniquidad, como miembros de iniquidad, dice, ahora dice que presentéis esos mismos miembros, y se lo estoy parafraseando, para servir a la justicia, es decir, a la Sedaká de Dios. Primera Samuel 26:23 dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Esto es Biblia, hermano. Esto no es lo que yo creo o lo que me han dicho. No, esto es Biblia. Dice, Primera de Samuel 26:23, lo repito, y Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad, según su Sedaká, su justicia. Es decir, de que si Dios paga a todos conforme a su justicia, es decir, de que todo se regresa.
Todo se va a regresar. Por eso está escrito en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el verso 12, dice de que todo lo que queráis que los hombres hagan con ustedes, eso mismo hacéis también vosotros. Tú tienes que hacer lo que quieres que hagan contigo. Porque todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, se te va a regresar. Y muchas veces se regresa con intereses. Hermano, todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo, se te va a regresar. Eso se llama sedaká. Muchas veces criticamos y decimos, hay personas que están en amargura. Como en una ocasión estaba hablando con una persona, ¿verdad? Y me decía él, no, es que en la iglesia yo pasé, ¿verdad?, por una situación. Y ya no quería ir a la iglesia. Pasé por una situación muy difícil. Y cuando pasé por una situación difícil, mi esposa, mi hijo, y cuando pasé por esa situación difícil, ni me llamaron ni me visitaron. Yo sé que algunos lo llamamos y sí lo visitamos. Pero él me decía, los demás no me llamaron, no me visitaron. Y yo le dije, a mí me ha ocurrido cosas semejantes. Pero yo no voy a demandar. Hay personas que les gusta demandar lo que ellos no hacen. Hay personas que les gusta demandar lo que ellos no hacen. Y yo lo que le dije al final, ¿verdad? Ya resumiendo todo esto, le dije, este no es momento. Yo le dije, a mí me pasó algo peor que eso. No me llamaron ni me visitaron porque yo sé que están ocupados, así como yo también estoy ocupado. Yo no voy a demandar tampoco lo que yo no he hecho, ¿verdad? Pero le dije, lo que yo aprendí de todo eso es que lo que antes no hacía, ahora lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque le dije, y ese fue mi consejo, este no es el momento de estar buscando justicia. Este no es el momento de buscar justicia, este es el momento de hacer justicia. Este es el momento, no pedir buenas obras que te hagan a ti, sino que tú hagas buenas obras. Y esas buenas obras tú las estás sembrando en el banco del cielo, de que en el momento de dificultad se te va a regresar a ti. Eso se llama sedaká. No es que fulano de tal que la... No, quédese quieto. Concéntrese en hacer justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Pero todo lo que usted hace se le regresa. Usted no espere de que alguien lo consuele cuando usted no consuela a nadie. Usted no espere que lo visite cuando usted no visita a nadie. Usted no espere que lo llamen cuando usted... Hermano, todo se regresa. Aunque Dios individualmente nos va a cobrar todas estas cosas, pero nos va a demandar y nos demanda todas estas cosas, hermano, pero usted no puede reclamar aquello que usted no hace. Porque todo lo que usted hace se le regresa para atrás. Por eso Jacob, usted va a ver de que en una ocasión engañó a su papá con un cabrito, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Jacob, ¿verdad? Cuando ya su papá no veía, le dijo, le dijo a su hijo favorito, ¿verdad? Le recomiendo que vea y se vaya al video de los puntos ciegos, ¿verdad? Le dijo a su hijo favorito, ve, le dijo, y tráeme una casa, ve a cazar un animalito y que yo come un guiso de parte tuya, ¿verdad? Y yo te voy a bendecir. Él se le apuró y le salió adelante. Y mató un cabrito y con ese cabrito él se hizo pasar por su hermano Esaú. Entonces, él engañó a su padre con un cabrito. Pasan los años y más tarde vienen sus hijos y lo engañan también con un cabrito. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Todo lo que tú siembras también se cosecha. Es decir, todo se te regresa, sea bueno o sea malo. Las obras que tú haces se te van a regresar. ¿Has pensado tú que lo que estás haciendo te puede regresar con sus intereses? Hermano, y eso es algo que es bíblico. Todo lo que tú haces, por eso todo lo que tú quieras que hagan contigo, eso es lo que tú tienes que hacer con los demás. Porque eso es la ley, dice en Mateo 7:12, eso es la ley y los profetas. Entonces, Jacob engañó con un cabrito, pero sus hijos también lo engañaron con un cabrito cuando le dijeron, mira, tu hijo favorito, ¿verdad? José, mataron un cabrito, le mancharon su túnica y le llevaron la túnica con sangre y le dijeron, mira, esta es la sangre de tu hijo José. Lo engañaron con un cabrito. Se murió tu hijo favorito,
todo lo que tú haces se regresa. Jacob engañó con un cabrito y a él también sus hijos lo engañaron con un cabrito. David, ¿qué es lo que hizo David? David, Betsabé, ¿verdad? Betsabé, que era la mujer de Urías el Eteo, que era uno de sus guerreros, ¿verdad? Manda a llamar a Urías el Eteo, usted conoce la historia, y cuando él llega, ¿verdad? Lo emborracha con vino a Urías el Eteo, ¿verdad? Cuando estaban en tiempo de guerra, lo emborracha y le dice, ve a dormir con tu mujer. ¿Por qué? Porque David quería tapar el pecado de muerte que había cometido. David quería tapar lo que él había hecho. Él se había acostado con Betsabé y la había dejado embarazada. Ahora querían cubrir ese delito, ese pecado de muerte. Ahora le dice, ve, después que lo embriaga, le dice, ve a dormir. Más justo que David en ese momento, porque Urías se quedó en la puerta del palacio y le dijo, no, ¿cómo estando mi pueblo en guerra yo me voy a ir a descansar y a dormir con mi mujer? No, y estando el arca de Jehová en peligro, no, líbreme el Señor, yo me quedo aquí guardando a mi rey y guardando el arca, y siendo que mi pueblo está en guerra, yo no voy a ir a descansar. Le digo, él actuó en justicia, y lo que hizo su líder, lo que hizo David para ese entonces, como no pudo cubrir lo que él había hecho, entonces le dice, ¿verdad? Manda el decreto de muerte en la propia mano de Urías Eteo. Manda el decreto de muerte de Urías el Eteo. Y allí iba la carta. Era tan leal de que sabía que esa carta él no la iba a abrir. Y la lleva a su general. Y cuando la lee su general, lo que dice la carta, que él mismo llevaba en su mano, dice, ponme a este al frente de la batalla para que se muera, y cuando todo se arrecie, déjenlo solo allí y que lo maten. Lo estoy parafraseando. Cuando eso pasó y que lo matan, ¿qué es lo que pasó? David dijo, aquí ya se quedó todo cubierto, y pensaba de que todo estaba, que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Él pensaba, aquí se acabó todo el problema. Allí comenzó su problema. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que llegó el profeta Natán y le dijo, mira, te voy a contar una historia, David. En una ocasión había un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucho de su ganado. Había un hombre pobre que solo tenía una, y tenía esa única que tenía, la cuidaba con mucho amor, con mucho cariño, la crió con mucho sacrificio, ¿verdad? Es lo que le quiere decir. Pero le dice que cuando el hombre rico tuvo un banquete, tuvo una fiesta, tuvo visita, lo que hizo fue de que agarró la corderita que tenía el hombre pobre, la única que tenía, y la mató. La mató para hacer el banquete. Y le dice el profeta, ¿qué es lo que se debe de hacer con ese hombre? Juzga tú. Hay personas que les gusta juzgar a los demás, y no debemos de juzgar. Juzga tú. ¿Qué es lo que se debe de hacer con ese hombre? Que le quitó, el hombre rico le quitó al hombre pobre la única corderita que tenía para hacer el banquete. ¿Qué es lo que se debe de hacer con ese hombre? Y le dice David, salta enojado y le dice, a ese hombre hay que matarlo, debe de morir, debe de pagar con la muerte. Lo que David había hecho y había ocultado, eso sí merecía la muerte. Pero lo de ese hombre no merecía la muerte. Lo que tenía que hacer era hacer lo que es el babacama, o lo que es, ¿verdad?, la remisión, pagarlo 4 veces o más, según el animalito, ¿verdad? Tenía que pagarlo. Pero él se va más allá y él dice, ese hombre tiene que morir. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú porque tomaste la mujer de Urías el Eteo. Y esto pasó. Ahora, David, ¿verdad?, era un hombre justo. Y dice que era conforme al corazón de Dios a pesar que hizo todo eso. ¿Por qué dice que era conforme al corazón de Dios? Porque cada vez que él pecaba, él reconocía su pecado y se humillaba delante de Dios y se arrepentía. Eso es lo que significa ir en pos del corazón de Dios, o conforme al corazón de Dios, como está traducido. El hombre se arrepentía, inmediatamente se humilla, se arrepiente y cae postrado y le dice, Señor, perdóname.
había dejado a la mujer de Urías el Eteo, la que había sido mujer de Urías el Eteo, a Batseba, la había dejado embarazada. Y él oró y se arrepintió y se humilló delante de Dios, y a pesar que se arrepintió, hay personas que le dicen, no, arrepiéntete y se te acaban todos los problemas. No es así. Esto no es que simplemente se arrepiente, no. Esto tiene que ver con sedaká. La oración tiene que ver con la sedaká, obras de justicia. Y aunque el hombre se arrepintió, David se humilló y se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Pero ¿qué es lo que pasó? Todo lo que tú haces en la sedaká se te regresa, o sea bueno o sea malo. Y lo que había hecho David era malo. Y lo que pasó fue de que así como él mató a una vida, así también tenía que pagarlo con otra vida. Y Dios fue misericordioso con él porque no le quitó la vida a él mismo. Pero él era un hombre que Dios tenía que usar y que tenía que hacer muchas correcciones en su propia vida. Por lo tanto, Dios le quita a su hijo. No importa cuánto él ayunó, cuánto él se humilló, cuánto se arrepintió. Aquí lo que necesitaba era sedaká, porque todo lo que tú haces se te regresa. Y así se le regresó a David. Mató una vida y pagó con otra vida. Una vez Jesús le dijo a Pedro, el que mata a espada debe de ser muerto. Es decir, todo se te regresa. Las obras que tú haces. Por esto es necesario hacer obras de justicia. Nabal, el esposo de Abigail, Nabal, ¿verdad? Ese hombre dice que no le quiso dar provisión a David cuando estaba necesitado. Hermano, y en ese momento que él estuvo necesitado, Dios le estaba pidiendo obras de justicia, obras de amor, obras de justicia para con su siervo David. Y en vez de eso, el hombre no entendió que Dios le estaba demandando obras de justicia. Hermano, Dios nos está pidiendo obras de justicia. Y debemos de entenderlo. Y Nabal, al no entender que Dios le estaba reclamando y pidiendo obras de justicia que le estaba demandando Dios, él se enalteció más. ¿Y qué es lo que pasó? Dice la Biblia que murió de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque no entendió de que Dios le estaba demandando obras de justicia. 1 Corintios 5:5 dice de que, ¿verdad? El tal sea entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Cómo? Que la carne de él, su cuerpo, va a ser destruido por Satanás. Se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero su espíritu va a ser salvo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Cuando una persona hace cosas malas, las obras negativas y malas van acumulando facturas, le decía. Y tarde que temprano, en el momento que no lo esperemos, esas cosas se nos van a mandar esas facturas y Dios las va a cobrar. Y no Dios, sino que el diablo. El diablo, hermano, cobra esas obras malas. Pero Dios lo que está cobrando de nosotros son obras de justicia en amor. Y lo que puede hacer la persona, y a eso se le llama el concepto del tikkun en el hebreo. Tikkun es corrección, corregir. Corregir, ¿por qué? Porque si una persona ha hecho muchas malas obras, sabe que ha mentido por tanto tiempo, ha tomado por tanto tiempo, ha robado, hermano, ha visto cosas negativas, ha hablado, criticado, calumniado a los siervos de Dios, a la iglesia de Cristo. Y todo eso son facturas, hermano. Y hay personas como ese de 1 Corintios capítulo 5:5. Hay personas de que ya no tienen más esperanza de seguir viviendo, sino que las obras les van a ser cobradas, aunque por último sea salvo. Pero Dios está demandando de nosotros obras de justicia. Y cuando una persona ha acumulado tantas malas obras, cuando usted comienza a hacer buenas obras, el Evangelio, le decía, tiene que ver con obras, porque eso es obediencia a la palabra. Y obras de justicia en amor, en amor. Entonces lo que usted va haciendo, cada vez que hace una buena obra, usted va
borrando malas obras o facturas en el mundo espiritual, hermano, y es como que si la deuda se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Eso se llama sedaká. Las malas obras acumulan facturas, hermano, en el mundo espiritual. Debemos de entenderlo. Hay personas que cruzan por problemas porque están en un proceso, hermano. Hay personas que en este momento están pasando por problemas bien grandes. Y no es porque ellos hayan pecado. No es porque ellos lo hayan hecho mal. No es porque ellos, ¿verdad?, hayan hecho malas obras. Hay personas que están pasando por un proceso de parte de Papá Dios. Por eso usted y yo no debemos de juzgar a nadie. Mucho cuidado con eso, porque cada vez que una persona juzga, está creando también una factura en el mundo espiritual. Pero hay personas que están pasando proceso, es la verdad, esto es la verdad. Hay personas que están pasando, hermano, por problemas grandes porque están siendo procesados por Dios. Pero hay otros de que están pasando problemas porque, hermano, acumularon muchas facturas en el mundo espiritual. Pero hoy en día, como dije antes, no es el momento de pedir justicia, es el momento de hacer justicia. Y la oración, hermano, eficaz, la oración verdadera, es aquella que está libre de todo decreto en el mundo espiritual, de toda factura en el mundo espiritual. La oración eficaz es aquella que reconoce cuando lo ha hecho mal. Pedirle perdón a Dios. Dios perdona, pero toda obra de Dios es divina humana. Lo que Dios hizo en la cruz, pero lo que tú tienes que hacer. A eso se le llama sedaká. Y lo que tú tienes que hacer es, hermano, disponer tu corazón a hacer cosas que glorifiquen a Dios. La sedaká, es decir, las obras de justicia en amor glorifican a Dios, porque es obediencia a su palabra. Cuando tú lo haces así, tú comienzas a agradar a Dios. Tú comienzas a honrar a Dios en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús como Señor de tu vida. Y a partir de ese momento, aléjate de todas las malas obras que has hecho en tu vida anterior. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos seguimos viendo en el siguiente video, ¿verdad?, de lo que es esta serie de la